Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jimena Carmona, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad San Marcos y estoy grabando este video el 30 de marzo del 2025. Bueno, vamos a empezar con el video de esta semana. Dice lo siguiente: explicar el elemento subjetivo, sujeto activo, sujeto pasivo y elemento objetivo, aspectos material, espacial, temporal, cuantitativo de los siguientes impuestos. Entonces vamos a ir desglosando uno por uno. Vamos a comenzar con la renta de capital inmobiliario, ¿verdad? Entonces, el elemento subjetivo de la renta de capital inmobiliario, el sujeto activo va a ser el Estado o la administración tributaria, ¿verdad? Que va a ser la encargada de recaudar este tipo de impuestos. El sujeto pasivo van a ser las personas físicas o jurídicas que obtienen esos ingresos por medio del alquiler o la cesión, ¿verdad?, del uso de sus bienes inmuebles. Entonces vamos a hablar también del elemento objetivo, ¿verdad?, que acá tenemos diferentes aspectos. Entonces tenemos el material, que va a ser esos ingresos obtenidos por el arrendamiento, subarrendamiento o la cesión de los bienes inmuebles. El espacial va a ser el territorio donde está ubicado este bien inmueble, por ejemplo, la provincia, el lugar, ¿verdad?, la dirección exacta de donde está este alquiler, ¿verdad?, de casa, por ejemplo. El temporal dice que se va a grabar de manera periódica, mensual, trimestral o anual, ¿verdad? Depende mucho de la legislación en la que se vaya a basar. Y cuantitativo va a ser que se calcula sobre la renta neta obtenida después de restar deducciones, ¿verdad? Como por ejemplo cuando nosotros rentamos una casa, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Entonces una de ellos es, ok, el mantenimiento y demás. Entonces no todo va a ser ganancia, sino también tenemos que restar esas deducciones, ¿verdad?, de mantenimiento. Número 2, tenemos la renta de capital mobiliario, ¿verdad? Entonces, en este caso, permítanme un momento, nada más. Acá. El elemento subjetivo, ¿verdad? Tenemos por acá el sujeto activo, que va a ser igual la administración tributaria, ¿verdad?, que se va a encargar de recaudar esos aranceles, y el sujeto pasivo, que van a ser las personas que van a recibir esos ingresos, ya sea por medio de dividendos, intereses, ¿verdad?, que nos van a dar esos activos financieros. Entonces el elemento objetivo, el material, van a ser las rentas generadas por medio de las inversiones, ¿verdad? Por ejemplo, los bonos, los depósitos, las acciones, los derechos de autor, etc. El elemento espacial va a ser que se graba en el país donde se va a generar los ingresos o donde recibe el contribuyente. Por ejemplo, si se hace en Costa Rica, sería nuestro país. El temporal, ¿verdad?, que igual se va a grabar de manera periódica, anual, ¿verdad?, dependiendo del tipo de renta. Entonces hay muchos tipos de renta, ya sean mensuales, dividendos o anuales. Y cuantitativo, que se va a calcular también sobre la renta bruta después de las deducciones establecidas por la ley. Tenemos la parte que dice las ganancias de capital. Entonces el elemento subjetivo, el sujeto activo es el Estado igual, ¿verdad?, y la administración tributaria. El sujeto pasivo van a ser las personas o beneficiarios, ¿verdad?, por la venta de estos bienes de inversión como inmuebles o acciones, dependiendo. El elemento objetivo, el material, va a ser la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de ese activo, ¿verdad? El espacial se va a grabar en el país donde se realice la venta, donde va a recibir el vendedor. Temporal, que se va a pagar en el momento de la transacción. Cuantitativo va a ser que se va a calcular esa ganancia obtenida con la posibilidad de restar diferentes costos por medio de la transacción. Por ejemplo, no sé, honorarios, algún abogado o algo así, ¿verdad? Entonces todo eso se va a restar. Y también vamos a hablar acerca de las remesas. Entonces el elemento subjetivo va a ser el sujeto activo igual, la administración o el Estado, ¿verdad? El sujeto pasivo, las personas que van a recibir esas remesas desde el extranjero. El elemento objetivo material van a ser las transferencias enviadas desde el extranjero. Espacial, ¿verdad?, que se va a grabar en el país donde se va a recibir ese dinero.
temporal que se va a pagar en el momento que se va a recibir esa remesa, y cuantitativo, que puede ser un porcentaje fijo o variable, ¿verdad?, sobre la cantidad recibida, ¿verdad?, que puede también el monto estar exento, entonces depende mucho. Y también vamos a hablar acerca de la diferencia entre el gasto deducible y las deducciones únicas, ¿ok? Un gasto deducible son aquellos gastos necesarios para la generación de ingresos y pueden restarse de la renta bruta antes de calcular el impuesto. Entonces se aplican de manera recurrente en cada periodo fiscal. Y las deducciones únicas son esos beneficios fiscales que se aplican solamente una vez o en circunstancias, ¿verdad?, muy específicas, por ejemplo, como la compra de una vivienda o la educación de nuestros hijos. Esos son algunos ejemplos. Entonces, algunos ejemplos vamos a dar de gastos deducibles, ¿ok? El pago del alquiler, actividades comerciales, gastos de mantenimiento, ¿verdad?, mano de obra, reparación de algún inmueble de alquiler, los intereses sobre algún préstamo para algún inversionista, ¿verdad?, para algún área productiva, los salarios que se van a pagar a los empleados de una empresa. Todo esto son gastos deducibles, ¿verdad? Y también tenemos ejemplos de deducciones únicas, por ejemplo, el gasto de la educación universitaria, ¿verdad?, si está permitido por la ley, la deducción por compra de una vivienda, la exención por una indemnización laboral única, ¿verdad?, deducción por gastos médicos o gastos extraordinarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Como vemos la diferencia entre ambos, lo deducible prácticamente es lo diario, ¿verdad?, lo que una empresa también necesita para poder continuar con sus funciones. Pero las deducciones únicas entonces son como muy rara vez que las vamos a ver, ¿verdad? Entonces van a ser como unos casos con algún tipo de excepción, ¿verdad?, que no va a ocurrir muy frecuente, pero cuando ocurre, de igual manera se necesita realizar esa deducción única. Entonces, bueno, espero que haya quedado bastante claro este tema y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.